Hemos quedado en el 24 la anterior clase. ¿Qué significa fagocitosis? Ya, fagocitosis significa, por ejemplo, estas células como los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, son los que fagocitan. También aquí serían las células dendríticas, ¿no ve? Otras células también, ¿no ve? Pero estos fagocitos, estas células, por ejemplo, como los neutrófilos, eh, para que, para que me entiendan, chicos, por ejemplo, donde hay pus, ya, donde hay pus, entonces ha habido muerte de neutrófilos, una lucha con esa bacteria, ha habido muerte de bacterias y también de los neutrófilos, para que me entiendan, ¿no ves? Y entonces forman el pus, ¿ya? Estos neutrófilos son unas células ya de primera línea, los que atacan rápidamente eh, estos neutrófilos, ¿ya? Y también están en una cantidad también casi más alta que todas las células blancas. Aquí dice, por ejemplo, los dos tipos de fagocitos circulantes, los neutrófilos y los monocitos, son células sanguíneas que son reclutadas en lugares de infección. En otras palabras, este neutrófilo, este monocito, en este momento en nuestra circulación están circulando tanto los neutrófilos y los monocitos. Pero ya dice, donde reconocen ingieren microbios para su crisis intracelular. Los neutrófilos, también llamados como polimorfonucleares, son leucocitos abundantes en la sangre entre 4.000 a 10.000 milímetros cúbicos, ¿no? Y entonces los neutrófilos ya están siempre entre 4.000 a 10.000. Cuando baja de 4.000, chicos, hablamos de neutropenia. Y cuando sube ya también de 11, 12, 15.000, por decir, hablamos de neutrofilos, ¿ya? Y estos son de las próximas clases igual vamos a hablar sobre este neutrófilo. Como están viendo en el dibujo, ya tiene un núcleo, por ejemplo, multilobulado, tienen algunos corpúsculos de citoplasma, en fin. Y en cambio aquí estamos viendo un macrófago, y este macrófago, por ejemplo, tiene en forma de herradura su núcleo y también una célula, diremos, para que no se olviden, chicos, este monocito que estaba circulando llega diremos, al lugar de infección, a los tejidos, entonces ya no se llama monocito, se llama macrófago, ya macrófago, ya. Entonces, estos monocitos, ya también que son fagocitos, estos monocitos, por ejemplo, están en una cantidad de 500 a 1.000 milímetros cúbicos, ya. Pero, como hace rato les decía, este monocito, cuando ya llega al tejido donde hay una infección, ya no se llama monocito, hablamos de macrófago. Entonces, para avanzar en esta diapositiva, en este dibujo, todas las células blancas, todas las células blancas siempre se originan en la médula ósea. Entonces, de la médula ósea van a llegar a la vía sanguínea, por ejemplo, aquí estamos hablando del monocito, vía sanguínea, que es un fagocito también, junto con el neutrófilo. Pero este monocito, por ejemplo, ya hemos dicho, cuando va a ir al lugar de la infección, ya no se llama monocito, se llama macrófago. Pero también la anterior clase les dije, chicos, eso se llama diferenciación. Pero esto también, chicos, por ejemplo, ya desde la etapa fetal o también a nivel del saco vitilino, por ejemplo, el mismo macrófago, ya desde la vida fetal, por ejemplo, en el sistema nervioso central se llama microbio. El mismo macrófago, por ejemplo, desde la edad fetal en el hígado se llama células de Cooper. También en los pulmones se llaman macrófagos alveolares, en los huesos osteoclastos. Y también hay varios nombres, ¿no? Por ejemplo, en la piel tenemos células de Langerhans, en fin. Pero ya desde la etapa fetal están en los tejidos los macrófagos, ¿ya? Y cuando se activa, ahorita vamos a hablar, chicos, por ejemplo, cuando un macrófago se activa, a ver, como aquí veremos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, veremos primero, dice, los macrófagos desempeñan varias funciones importantes en la defensa del huésped. Producen citocinas que inician y regulan la inflamación, ingieren, destruyen los microbios y eliminan los tejidos muertos y inician el proceso de la reparación. Este es un macrófago, ¿ya? Imagínense un macrófago, ¿ya? Antes era un monocito, pero ahora se ha convertido en macrófago. Esta célula del macrófago tiene su membrana celular, tiene su citoplasma, tiene su núcleo, tiene su aparato de Golgi,
tiene su retículo endoplásmico, sus lisosomas, todo tiene esta célula. Y entonces, la anterior clase ya hemos dicho, por ejemplo, receptores de reconocimiento del patrón. ¿Qué significa eso? Entonces, reconocen ya, nosotros nacemos con estos receptores, nacemos con estas células, por eso se llama inmunidad innata. Y todavía en el dibujo hemos visto, tienen que casi siempre, casi no pasan de 12 horas, están en este momento, deben estar combatiendo una guerra molecular ya con las infecciones, con los gérmenes y también con las células innatas y adaptativas, ¿no ve? Y entonces no vamos a hablar, hemos dicho, por ejemplo, tenemos receptores tipo TOL, y estos reconocen, ¿no ve? Otros están en el citoplasma, otros están en la membrana, son 9, reconocen. Hemos dicho a los gran positivos, gran negativos, en fin, de esa manera reconoce. Como aquí, por ejemplo, está reconociendo a un microbio, el tipo TOL. Y entonces este tiene una cola ya intracelular. Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a activar. Entonces le va a activar, este receptor tipo TOL le va a activar para que empiece a formar, por ejemplo, citocina que se llama factor de necrosis tumoral alfa. Y también la interleucina 2 y la 6-2. ¿Y entonces qué van a provocar eso? ¿Ya? Y ya por el mensaje que ha mandado, ya, y por ahí este microorganismo ha habido fagocitosis, ha entrado al interior de la célula, entonces va a provocar tanto este factor necrosis tumoral alfa, interleucina, una inflamación y también un aumento de la inmunidad adaptativa. En otras palabras, en la inmunidad innata está la inflamación y también el problema, por ejemplo, control del virus, ¿ya? Y entonces también va a estimular a la inmunidad adaptativa. En otras palabras, estos mismos de la inmunidad adaptativa le van a dar un mensaje, le van a decir a la inmunidad adaptativa, tanto a los linfocitos B, linfocitos T, prepárense, ¿ve? Para eliminar a este microorganismo. Pero, como hemos visto, tanto los receptores en macrófagos, en la célula dendrítica, en un neutrófilo, tenemos receptores para citocinas, receptores para interferón, receptores de anticuerpos, receptores de Scandier, receptores de basureros, en fin, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más adelante les voy a explicar, chicos. Por ejemplo, estos receptores van a empezar, diremos, a nivel del fagosoma, y el fagosoma tiene una enzima que es la oxidasa. Este oxidasa le va a dar una orden para que se una el fagolisosoma. Y cuando se une el fagolisosoma, ahí adentro, ya el estallido respiratorio, por ejemplo, va a empezar a formar especies de activos de oxígeno. ¿Qué significa? Este oxidasa al unirse, no hay oxígeno y entonces de esa manera se van a fragmentar, se van a morir las bacterias, en otras palabras, tienen que eliminar, tienen que morir. Y también tenemos el óxido nítrico, ya, este óxido nítrico también es otra microbesidad para eliminar a los microbios para dar la muerte. Y también, también tenemos la función de fagosoma, ¿no ves? La fagocitosis del microbio, el fagosoma. Y dentro del fagosoma igual se mueren las bacterias. Cuando hablamos del macrófago, chicos, hemos dicho, por ejemplo, este macrófago antes se llamaba monocito, pero ha llegado al lugar de la infección. Y entonces tenemos dos tipos de macrófagos. Tenemos un macrófago, también se llama macrófago activado, ya el M1, y también macrófago activado M2. También al M1 lo llamamos la vía clásica y al otro la vía alternativa. Ya está en nuestro texto, pueden revisar, chicos. Pero, chicos, lo que les decía, por ejemplo, para que me entiendan, al otro grupo creo con un borracho y comparado, ¿ya? Por decir, tenemos un amigo de copas, ¿no? Un amigo de copas, le invitas a una casa, por ahí le das un trago, 2, 3, hasta 5 tragos, 5 copas, y se marea, se emborracha, y empieza a destrozar, empieza a atacar, en fin. Y entonces en el M1, nuestro macrófago, por ejemplo, al activarse tanto con virus, con bacterias, con hongos, lo que sea, y entonces empieza a activarse. Empieza a formar, por ejemplo, las especies activas de oxígeno, el óxido nítrico, los lisosomas, empieza a formar el factor necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, el 2, el 23, y entonces, ¿qué hace? Y por ejemplo, cuando el fagolisosoma, cuando se une en el interior del macrófago, va a empezar
a formar unas acciones microvecidas, fagocitosis y muerte de la bacteria, hongos, en fin. En otras palabras, el fagolisosoma cuando se une, se forman las especies activas de oxígeno, ya no hay oxígeno porque se llama estallido respiratorio, hay óxido nítrico. Por ejemplo, las próximas clases vamos a hablar de la presentación de antígeno, ahí les voy a explicar. Por ejemplo, como ya no hay oxígeno en el interior del macrófago, se va a convertir, por ejemplo, en otras palabras, por ejemplo, en lavandina, no hemos dicho, no ve, hay sustancias para que me entiendan, de ese modo para que elimine. Y también forma algunos interleucinas, provoca la inflamación. Pero por otro lado, este amigo que ha deshecho, ese amigo del copas que ha destrozado tanto a las bacterias, tanto a las células sanas, en fin, al día siguiente despierta, dice, pucha carajo, no me acuerdo, parece que he destrozado todo, al día siguiente recupera y dice, pucha, tanto destrozo he hecho aquí, entonces ayudaré a limpiar, en fin, a barrer algunas cosas, y entonces a eso llamamos el mismo amigo de copas, entonces que era M1 se convierte en M2. ¿Y el M2 qué es lo que hace? El M2, por ejemplo, empieza a formar la interleucina 10 y también el factor estimulante transformante beta, y estos son antiinflamatorios. En otras palabras, el interleucina 10 va a empezar a inhibir a interleucina 1, ya que es, por ejemplo, eran los que atacaban. Y entonces, ¿por qué? Porque empieza a formar antiinflamatorios, a reparar. Por eso, en la inmunidad innata también ataca, también repara. ¿No ve? Y entonces prepara, por ejemplo, aquí con la prolina, con la poliaminas, con factor transformante, perdón, factor de crecimiento transformante beta, también prepara la fibrosis, reacciona, chicos, recupera. Ya, en otras palabras, empieza a curar, empieza a mejorar lo que ha destrozado el M1, ¿no ve? Y eso también hace la inmunidad innata justo con el macrófago M2. Pero, por ejemplo, hemos dicho este monocito, cuando ha llegado al lugar de la infección, se vuelve macrófago. Pero en su pared de este monocito también, por ejemplo, dan algunos, más adelante vamos a ver, dan algunas citocinas para que empiece a formar, por ejemplo, el factor necrosis tumoral alfa, o también estimula a las células natural killer para que empiece a formar interferón, ya interferón, ya, y los interferones ya justo con los receptores tipo ligando son los que van a controlar la replicación o también a nivel viral, ¿ve? Y también, como hemos dicho hace rato, forman la interleucina 2 y 14. Las próximas clases mejor van a entender, chicos, no los confundiré. Cuando hablamos de las células dendríticas se llaman, les dije la anterior clase, dendro, quiere decir dedos, ya mayor, diremos mayor dedos, mayor, no sé cómo les puedo explicar. Por ejemplo, dice, las células dendríticas responden a microbios produciendo numerosas citocinas que sirven de dos funciones principales, ¿ya? Y también, también reconocemos a las células dendríticas como las células de vigilancia o como las células centinela, porque casi siempre están en todo nuestro cuerpo, en nuestros tejidos, las células dendríticas. También en la sangre hay células dendríticas plasmoides, porque ellos también empiezan a formar los interferones junto con las células natural killer. Y también, como hemos dicho hace rato, por ejemplo, las células dendríticas cuando fagocitan, y también va a haber la unión de, diremos, como tienen los receptores tipo TOL, también van a liberar citocinas como factor necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, igual con el macrófago, y también participan como diremos, inician la inflamación con factor necrosis tumoral alfa, aumentan la temperatura, como interleucina 1, en fin. Y también estas células dendríticas también están en el intermedio, porque algunos autores, algunos libros indican que ellos están al lado de inmunidad innata y también al lado de inmunidad adaptativa, ¿ya? Son como hemos dicho hace rato, son las células de centinela. Estas células, por ejemplo, casi siempre están cuidándonos en este momento.
Cuando hablamos de mastocitos, chicos, ya de mastocitos, son células cebadas también, pero estos mastocitos vamos a ver, por ejemplo, igual, por ejemplo, cuando se estimulan, chicos, cuando se activan, van a liberar histamina, pero cuando se liberan las histaminas, vamos a hablar de las alergias, pero también en shock séptico, porque también hay, pues, no ve la vía de prostaglandinas, leucotrienos, también libera factor tumoral alfa, pero estos mastocitos igual, en el sitio de la infección, por ejemplo, va a haber pues edema, por problemas de histamina, en fin, ¿lo ves, chicos? Esa función. Cuando hablamos de los linfocitos, diremos citológicos natural killer, ¿ya? Los linfocitos asesinas naturales, por eso son asesinos naturales. Mira, tan sabia ha sido nuestra inmunidad innata, cómo ha formado a los linfocitos natural killer o las células asesinas naturales. Y estos, por ejemplo, en la inmunidad innata han sido capacitados para no atacar a las células sanas. ¿Me entiendes? Entonces, en la inmunidad innata, cuando ven una célula sana, no tienen que atacar, porque han sido instruidos. Ya en las próximas clases vamos a hablar por qué no atacan. Pero, como verán aquí dice, los linfocitos natural killer son una clase de linfocitos que reconocen células infectadas por virus, por bacterias, células infectadas por cáncer, células estresadas, células que están lesionadas por ADN. Entonces, ¿qué hacen? Responden matándolas, secretando citocinas activadoras del macrófago y también interferón, interleucina 12, interleucina 15 y como mecorvecina. En otras palabras, chicos, como estamos viendo en este dibujo, este natural killer ya ha sido capacitado, el sistema inmune le ha capacitado para no matar a las células sanas, pero le han capacitado, este natural killer tiene que aprender a reconocer, a una célula que está contaminada o está infectada por virus o por bacterias o por células, por decir, malignas, y entonces este natural killer tiene que eliminar, tiene que matar. Y de esa manera controla, por eso aquí está, mirad, está, ¿por qué les digo? Porque este natural killer tiene dos sustancias poderosas como bombas, que se llaman las perforinas y las gran enzimas, ya igual que los linfocitos CD8 citotóxicos. Entonces, este natural killer, al reconocer que está infectada esta célula, ya, y entonces ¿qué va a hacer? Le va a perforar con sus perforinas y también con las gran enzimas le va a decir una apoptosis. A eso llamamos muerte de la célula infectada. Esa función cumple. Pero a las células sanas no tiene que atacar. Más adelante les voy a explicar cuáles son los receptores activadores y los receptores inhibidores. ¿Ya? Con este dibujo también están viendo ese natural killer o asesina natural le está, diremos, le está reconociendo, porque este macrófago está infectado. Ha hecho un fagocitos de una bacteria o un virus, la reconoce. Pero estos macrófagos, ya estando enfermos, ya estando contaminados, también liberan una interleucina 12. Y esta interleucina 12 produce mayor proliferación de los natural killer, y estos natural killer van a empezar a formar las interferonas, y estas interferonas son los que van a estimular para que se aumenten los macrófagos, para que, por ejemplo, estos interferones, para que destruyan, para que inhiben en su fagolisosoma. En otras palabras, la próxima clase vamos a hablar, chicos, por ejemplo, por decir, este macrófago ha reconocido un antígeno, y al reconocer un antígeno le va a presentar fagosoma, y el fagosoma se va a unir con fagolisosoma, y el fagolisosoma, por ejemplo, hay especies de activos, óxido nítrico, algunos lisomas de esa manera tienen que eliminar. Pero ese poder, ¿quién le va a dar? El interferón. ¿No ve? Y también le va a dar una apoptosis, ya hemos dicho que tiene gran enzimas y las perforinas, y entonces provoca la muerte de la célula y también provoca, diremos, la muerte del germen. Entonces, muerte del microbio fagocitado. En otras palabras, no muere la célula, solamente la bacteria. Las próximas clases les voy a explicar, chicos. Entonces, como hace rato les decía, chicos, por ejemplo, hay una activación de natural killer. Entonces, esta célula natural killer está determinada por un equilibrio. Puede haber algunos receptores activadores y inhibidores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
cuando hablamos de receptores activadores. Reconocen moléculas de la célula ya en su superficie que están infectadas por virus, por bacterias, están estresadas o están su cromatina, su ADN, o hay una célula con transformación maligna, ese reconoce, este es activador. Se va a activar, ese receptor se activa y entonces le va a eliminar pues a esa célula infectada que puede estar por virus, por bacterias, estresadas, y en fin, le va a atacar, ¿ya? Luego tenemos los linfocitos natural killer. Este linfocito natural killer ya también eliminan a las células infectadas y también a nivel intracelular y también a las células tumorales, ¿ya? En especial, por ejemplo, este natural killer tiene un receptor, ¿ya? Un receptor que es G2D. Este G2D, por ejemplo, ya la da orden, por ejemplo, por este medio de este receptor le va a reconocer a esa célula infectada por virus, por bacterias o, en fin, o tumoral. Como vemos aquí en este dibujo, esta dice la activación de natural killer está determinada por un equilibrio, puede ser un receptor activador e inhibidor. Entonces aquí está un receptor inhibidor y aquí está un receptor también. En otras palabras, aquí está el receptor activador y el receptor inhibidor. Y entonces el activador, por ejemplo, no se activa porque está reconociendo al complejo megalítico de clase 1 y entonces esta célula es sana, ¿ya? Por eso aquí dice los linfocitos natural killer no activados no matan a la célula, no está reconocido. ¿Por qué? Porque está presente con su complejo megalítico compatible, en fin. Pero en cambio aquí se está activando, mira, como dice, una célula, aquí tenemos aquí tenemos, por ejemplo, ¿están viendo las diapositivas, chicos? ¿O solito me estoy hablando? Hola, chicos. ¿Jóvenes? Ah, ya. Ya, gracias. Como están viendo aquí, por ejemplo, la natural killer, ya hemos dicho, la inmunidad innata le ha capacitado para no matar a las células sanas. Pero este natural killer está activando su receptor activador. Y entonces al activar, está reconociendo que esta célula está infectada por virus. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, vamos a ver las próximas clases, chicos. Por ejemplo, hay algunos virus, hay algunas células de cáncer, lo inhiben al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad son aquellas células que tienen núcleo. ¿Ya? Siempre todos los que tienen células con núcleo tienen el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Ahora, clase 2, solamente las células presentadoras de antígeno. Ya hemos dicho, la próxima clase vamos a hablar de las próximas, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, mira, como le ha inhibido al complejo mayor de histocompatibilidad, el natural killer se ha activado. ¿Qué va a hacer? Entonces, directamente le ha dado sus gran enzimas y sus perforinas, muerte pues a esta célula infectada. De esa manera nos controla, chicos, tanto de virus, tanto de las bacterias intracelulares, también de las, diremos, de las células cancerígenas, en fin, nuestro natural kit. ¿Ya? Igualito también en inmunidad adaptativa vamos a hablar de los linfocitos T citotóxicos. Ya hemos dicho, por ejemplo, los receptores inhibidores, ya esos activan, ya, y como está presente el complejo de histocompatibilidad, entonces el natural killer no le mata a las células sanas. Pero si es que hay, diremos, no hay expresión, no aparece el complejo de histocompatibilidad clase 1, en ese caso va a destruir el natural killer. Ya hemos hablado de eso. También ya hemos comparado, por ejemplo, el natural killer, ya, y junto con linfocitos de citotóxicos, casi de la misma forma van a atacar con sus perforinas y las gran enzimas. Ya, todavía hemos dicho el famoso Rambo, la primera clase, ellos de esa manera atacan tanto natural killer. Pero, por decir un ejemplo, chicos, por ejemplo, los linfocitos T sí o sí necesitan, diremos, fragmentos pequeñitos de un antígeno para que empiece a funcionar los linfocitos T, ¿ya? Ya a través del complejo de histocompatibilidad. Pero ya hemos dicho hace rato, hay algunos virus, hay algunas células cancerígenas, se están ocupando de inhibir, no dejan que, por ejemplo, ese antígeno
que se empaqueta en retículo endoplásmico, después va a ir al aparato de Golgi, del aparato de Golgi va a ir a la membrana. ¿Para qué? Para presentar al linfocito T, pero los virus, algunas bacterias, en fin, y lo inhiben ya esa parte. Entonces, por lo tanto, no se reconoce. Pero tan sabio, hemos dicho hace rato, el natural killer. El natural killer, por ejemplo, por decir, hay una célula. Esa célula puede tener, por decir, 100 complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, pero empieza a contar. Este va, diremos, a ver, esta celulita contaré, por decir, no ve, llega a 80, falta 20. Entonces, algo pasa. Debe ser, está infectado algo, lo elimina. De esa manera controla. En cambio, los linfocitos T sí o sí necesitan para activarse del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? También, ya hemos dicho, chicos, esa parte compensa también natural killer, por lo que no reconoce los complejos más de histocompatibilidad, como ya hemos dicho, puede estar inhibiendo un virus, ¿no ve? Entonces dice, el que gane esta lucha, tanto del natural killer de los citotóxicos, ahí está la infección. Si hay una infección, chicos, sí, pues hay que, puede ser hay que trabajar, chicos, ayudándole a nuestro natural killer, a nuestro citotóxico, ya será con medicamentos, o será, por ejemplo, operando a los tumores, en fin, ya, pero no, hasta ahora, por ejemplo, debe estar luchando en este momento nuestro natural killer, nuestro linfocito citotóxico, porque es una pelea molecular, es una guerra molecular en este momento, ¿no ve? Y entonces, si pierde natural killer, no reconoce, tampoco los linfocitos citotóxicos, entramos pues a la infección, a la enfermedad, ¿no ve? Sistema del complemento. Cuando hablamos, chicos, del sistema del complemento, estamos hablando de las 30 proteínas en la inmunidad innata. Hemos dicho, por ejemplo, en las anteriores clases, deben recordar, por ejemplo, en la inmunidad adaptativa tenemos dos inmunidades. Inmunidad humoral, que está, diremos, mediada por los linfocitos B, y la inmunidad celular, que está mediada por los linfocitos T. Pero en algunos libros van a encontrar, chicos, que la inmunidad humoral y la inmunidad innata está por estas proteínas, el sistema del complemento. Son casi más de 30 proteínas que están circulando, son inactivos, inactivos. Pero ¿qué hacen estas proteínas? Cuando llega, por decir, a un vaso sanguíneo, a una arteria, a una vena, una bacteria, y entonces, como estaban inactivos estas 30 proteínas, se van a activar. ¿Ya? Ahorita vamos a ver, chicos, ya hemos dicho, en la vía alternativa, en la vía clásica, en las vías de las lectinas, ¿no ve? Las tres vías. Y entonces estas 30 proteínas se activan y entonces opsonizan, ¿ya? Para que me entiendan, por ejemplo, aquí tendríamos una bacteria, y los rodean las proteínas del complemento, ya como el PCR, por ejemplo, que se origina en el hígado, y algunos, por ejemplo, para que me entiendan, y entonces les rodean, de esa manera a veces hasta le destruyen la bacteria. Y también reclutan, pueden llevar a la fagocitosis, porque ya hemos dicho, por ejemplo, las células dendríticas, el macrófago, el neutrófilo, tienen un receptor que es receptor del complemento, y entonces se unen. Como se van a unir, se va a ver fagocitosis de esa célula fagocita, ¿no ve? También van a generar, diremos, la inflamación. Vamos a ver, por ejemplo, ya hemos dicho, el complemento C3B, ya es el más grande, y el otro pedacito chiquitito, el complemento C3A con C5A, forman, diremos, generan la inflamación, ¿no? Donde van a reclutar en el sitio de la inflamación. Como en este caso, el sistema del complemento, como estarán viendo, cascada, cascada del complemento. Y entonces hemos dicho, hay una vía alternativa, hay vía clásica y vía de las lectinas. Pero entre esas vías, entonces va a haber mayor cantidad de proteínas en la circulación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando a la circulación llega una bacteria, esta bacteria, por ejemplo, ¿qué hace? Como estaban circulando los 30 proteínas que eran inactivos, se van a activar. Y entonces hay inicio de la activación del complemento, sea por la vía alternativa, vía clásica, vía de las lectinas. ¿Por qué se llama vía alternativa? Porque estas bacterias, como estamos viendo, ya tienen en su pared, pongamos esa otra célula, ¿no? En su pared, por ejemplo, tenemos los receptores de reconocimiento, el DANS, el PANS, ¿no ve? El DANS y PANS, por ejemplo,
patrones moleculares asociados al patógeno. Eso no está en nuestro cuerpo. Entonces, directamente, el receptores de reconocimiento del patrón, y entonces reconocen. Y esos patrones, ya hemos hablado en la anterior clase, chicos, por ejemplo, los receptores tipo TOL, receptores tipo NOV, receptores de complementos, receptores del basurero, de Escambier, receptores de lectina, en fin, ya hemos hablado, chicos. Y entonces de esa manera va a reconocer, ¿ya? Puede ser un tipo TOL, porque pongamos que este es un gran negativo. Si es gran negativo, entonces estamos hablando de los polisacáridos. Entonces su pared tiene polisacáridos y entonces el sistema del complemento al detectar va a rodear, ¿ya? Va a opsonizar. Y al opsonizar se va a activar el complemento 3, porque en la circulación está inactivo. Este complemento 3 se activa y entonces se va a partir en dos pedazos, para que me entiendan, en dos pedazos. Un pedazo más grande sería el complemento 3B. Este complemento 3B es el que va a ir a rodear a esta bacteria, hasta puede destruir. Y el complemento más pequeñito, como el complemento C3B, va a ir en la circulación a la zona de la infección también, junto con C5A. Los dos pequeñitos van a provocar la inflamación. ¿No ve? Ahorita vamos a ver más atrás la inflamación. ¿Y qué es lo que pasa? Tanto, por ejemplo, la vía clásica ya está mediado por los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos, por ejemplo, lo que van a rodear a la bacteria y también van a presentar a una célula para que haya fagocitosis, o también destruyen las bacterias por la citotoxicidad dependiente del anticuerpo, ¿no ve? Vamos a ver más adelante, chicos, el CD16, pero de esa manera destruye. También la vía de las lectinas. Entonces, también están circulando las lectinas, pero con una proteína adaptadora como la manosa van a reconocer. Y entonces todos llegan, por ejemplo, al complemento 3, ya más, la próxima clase o en las otras tenemos el sistema de cómo vamos a explicar, chicos, pero se va a ver una enzima, la convertasa C3, la convertasa C5, y esos van a llegar al complemento de 5, por ejemplo, de C5B, va a haber el C5, C6, C7, C8, C9. Llegan hasta el C9. El C9 se llama complejo de ataque de la membrana. En otras palabras, esta bacteria le hace pues millones de perforaciones, ya, este complemento C9, y entonces entra el líquido extracelular, de esa manera se revienta, en otras palabras, se hincha y hay muerte, hay lisis del microbio, de esa manera actúa el sistema del complemento. ¿Ya? Pero las próximas clases vamos a hablar, hay algunas bacterias, también creo que está aquí algunas diapositivas, hasta aquí hay algunas bacterias que impiden la vía clásica, la vía alternativa, vamos a ver, ¿ya? Es de lo mismo, chicos, no tardaremos, ¿ya? Por ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, el sistema del complemento, ¿qué hace? ¿Ya? Va a opsonizar con el C3B. Después, en el segundo lugar, también va a provocar la inflamación con sus fragmentos C5A, C3B. Y por último, ya hemos dicho, el C9 va a provocar el complejo de ataque de la membrana, va a perforar, de esa manera le va a eliminar el sistema del complemento al germen que ha detectado. ¿Ya? También hemos dicho, en la inmunidad innata siempre vamos a hablar de las células dendríticas. Ya hemos dicho, están las células dendríticas tanto en la inmunidad innata y en la adaptativa. Los macrófagos es los que secretan las citocinas. ¿Qué son citocinas? Son otras pequeñas proteínas que están en la circulación y también forman ¿quiénes? Las células que están en la inmunidad innata, como las células dendríticas, macrófagos, otras células, ¿no ves? También, este también, chicos, está, como están viendo, ya hemos visto, chicos, estamos viendo aquí, por ejemplo, un macrófago, una célula dendrítica, ya, que están infectadas, pero el natural killer le está reconociendo, pero antes de ser destruidos, van a empezar a liberar la interleucina 12, y eso, por ejemplo, le va a estimular, le va a fortificar a los linfocitos natural killer, va a formar interferón. Y el interferón, ya hemos dicho, tanto a los virus también, y también el macrófago o la célula dendrítica también va a empezar a liberar sus citocinas proinflamatorias, como factor necrótico tumoral alfa, interleucina 1. Y también va a ir a la inflamación. Pero como tenemos aquí factor necrótico tumoral alfa, interleucina 1, las quimiosinas, interleucina 2, interferón, todos estos hasta el 10, como están viendo, repasen, chicos, se forman en la inmunidad innata. Esto es lo mismo, chicos, también, ¿ya? También, ya hemos dicho hace rato, en la inmunidad innata hay citocinas o algunos también las interleucinas.
Tenemos más conocido, por ejemplo, las citocinas, el factor necróstomo alfa, interleucina 1, el 6, el 12, el 15, en fin. Pero también, por ejemplo, el factor necróstomo alfa y la interleucina 1, estos, por ejemplo, van a llegar por la circulación hasta el hipotálamo y también van a aumentar la temperatura, como la fiebre. Porque la fiebre es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque de esa manera con la fiebre se destruye. Pero nosotros no podemos dejar, pues, hasta que convulsionen nuestros pacientes, hay que dar un antipirético, ¿no ve? Y también, por ejemplo, como aquí tenemos la interleucina 6, también estimula en el hígado al hepatocito. ¿Para qué? Para que forme la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva es la pentraxina, ¿no ve? Y a nivel de la, digamos, en vasos sanguíneos, van a ir a atacar y van a dar muerte a los microbios, la proteína C reactiva. También tenemos las funciones, ya hemos dicho, la inmunidad innata participa en la inflamación aguda y también en la defensa antivírica. Aquí estamos viendo una respuesta de la inflamación, está en nuestro texto, está entrando, ya hemos dicho, por ejemplo, por ejemplo, puede ser en la piel, ya en la piel tenemos casi el 95% de queratinocitos, hay 5 capas, pero igual está entrando por una herida infectada, por decir, por ahí ha habido este germen. Entre este germen, por ejemplo, tenemos en la piel las células de Langerhans, pero también las células dendríticas. Estas células de Langerhans, ya hemos dicho, son como vigilantes, como centinelas a las células dendríticas, y entonces ahí van a eliminar. Pero si es que pasa, va a ir, por ejemplo, diremos, hay mediadores inflamatorios como interleucina 1, 2, ¿no ve? Va a provocar a nivel, diremos, del tejido, va a haber permeabilidad vascular, los mastocitos, todas las células, ¿ya? Y también va a haber una diapedesis, pasan las células sanguíneas como los neutrófilos al lugar de infección, ¿ya? Y también hay, activan al complemento, activan a los anticuerpos. De esa manera hay, diremos, la inflamación, todos los pasos de la inflamación que tenemos, ¿ya? Y como aquí igual, chicos, por ejemplo, estamos viendo aquí, ya hemos dicho las proteínas plasmáticas, el sistema del complemento, ¿no ve? Con los 3 vías, así está, más de 30 preguntas, ¿no ve? Perdón, más de 30 proteínas, ¿ya? Y de esa manera, estos son los que se ocupan con los 3 vías, la eliminación perforando, hemos dicho, al seno. Y también de los vasos puede haber una, diremos, diremos, estos leucocitos, cualquiera, pueden pasar, diremos, al sitio de la infección, y entonces ahí tienen que ir a atacar, tienen que eliminar, ¿no? La inflamación. Y también participan los macros, todas las células participan, ¿ya? Y el reclutamiento, ya hemos dicho, chicos, por ejemplo, el reclutamiento de fagocitos en los lugares de infección está dado por patrones moleculares asociados al patógeno, ¿no ve? Y también al daño, ¿ya? Eso ya hemos explicado, pero de esa manera llegan a al sitio de la infección o extravascular, ¿ya? Como aquí, por ejemplo, este es el flujo sanguíneo, ¿ya? Este leucocito puede ser un neutrófilo o un monocito. Mira, ya tenemos en sus endotelios vasculares, ya están ahí las quimiosinas. ¿Qué son quimiosinas? Son los que atraen, ya. Estas quimiosinas, por ejemplo, le van a frenar poco a poco. Ya tenemos ahí, por ejemplo, las integrinas, las selectinas, entonces hay una adherencia estable, adherencia leve o firme, de esa manera le disminuye, de esa manera pasa. Ya en nuestro texto está, chicos, de esa manera por diapédisis va a ir al sitio de la infección. Ya igual el monocito, cuando llega al sitio de la infección, se vuelve en macrófago. Ya hemos dicho, ya hemos explicado hace rato, hay macrófago 1, macrófago 2. Ya también liberan sus quimiosinas, también liberan sus citocinas como factor necróstomo alfa, interleucina, que provocan la inflamación, y también que están estimulados por el microbio, ¿no ve? En la zona de infección. Y también la reparación, ¿no ve? Digamos, fagocitos y destrucción del microbio. Hemos dicho quiénes son los fagocitos, tenemos los neutrófilos, tenemos los macrófagos, las células dendríticas, en fin. Pero estos, por ejemplo, ¿qué hacen? Ya en el interior de la célula, ya ahorita vamos a ver, van a destruir, como aquí, chicos, para no tardar. Entonces, como estamos viendo aquí, por ejemplo, un fagocito, imagínense el macrófago, y entonces está capturando a un microorganismo, a una bacteria, bueno, esta bacteria va a ser fagocitado, pero en el interior del macrófago
hay, diremos, los lisosomas, hay fagosoma, en fin. Entonces, cuando ya entra al interior de la célula, se va a unir con fagosoma. En el interior del fagosoma tenemos una, una enzima que es la oxidasa. Esa oxidasa, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Ya, esa oxidasa le da una orden, esta oxidasa, para que se una este fagosoma con lisosoma. Y entonces se llama fagolisosoma. Este fagolisosoma, por ejemplo, ahí adentro le va a destruir. ¿Por qué les digo, chicos? Porque se va a activar las especies activas de oxígeno y entonces hay un estallido respiratorio, no hay oxígeno. En otras palabras, se va a convertir en una lavandina en el interior del fagolisosoma. De esa manera le va a fragmentar, le va a pedacear, le va a matar a la bacteria dentro del macrófago o dentro de un neutrófilo o dentro de una célula dendrítica. De esa manera muere. Por eso dice aquí, muerte del microbio por especies activas de oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosomas en fagolisosomas. De esa manera muere. De aquí, como le va a fragmentar, le va a pedacear, en otras palabras, para que me entiendan. De aquí, por ejemplo, las próximas clases vamos a hablar, hay unas proteínas. Esas proteínas le van a transportar, le van a llevar al retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico le van a empaquetar aquí al complejo mayor de histocompatibilidad. Y ese complejo de histocompatibilidad va a ir al aparato de Golgi. Del aparato de Golgi se va a presentar a la membrana de este macrófago. Y esta membrana, como está llevando los fragmentos de este antígeno, entonces le va a presentar al linfocito T. El linfocito T tiene su receptor TCR. En la próxima clase hablamos de esa manera, le va a presentar a la inmunidad adaptativa. La defensa antivírica, ya hemos dicho, por ejemplo, los linfocitos natural killer y también las células dendríticas plasmoides forman el interferón. Este interferón, ¿qué hace? Este interferón, por ejemplo, va a ir, por ejemplo, como tiene receptores nuestras células, va a ir a sus receptores y entonces le va a dar, en otras palabras, a esa célula, por ejemplo, que le va a replicar la replicación vírica, no va a dejar que se divida en millones, también le va a destruir este interferón, por ejemplo, a los genomas virales que están infectados de células. De esa manera, tanto el natural killer, tanto con interferón, ya tipo 1, entonces nos defiende tanto, no siempre de los virus, también nos defienden de las células dañadas, de las células estresadas, de las células con, diremos, malignas, nos defiende el interferón. Pero ese interferón que forma los linfocitos natural killer o las asesinas naturales, ¿no ve? Esos son los que forman. Como estamos viendo en este dibujo, chicos, por ejemplo, estamos viendo una célula, ¿ya? Una célula cualquiera puede ser una célula dendrítica, una célula epitelial, un macrófago o un neutrófilo, pero ya tienen su receptor. Como aquí, por ejemplo, estamos viendo un receptor de interferón. Estamos viendo aquí una célula dendrítica plasmoide, ya hemos dicho, puede estar contaminada. Una célula infectada con virus. Y entonces, pero ya estos, por ejemplo, esta célula infectada o no infectada, ya, estas células infectadas, ya hemos dicho, van a ser atacadas por natural killer, también por los linfocitos citotóxicos, linfocitos T, y entonces el natural killer le va a bombardear con sus gran enzimas y también con las perforinas van a destruir. Pero también estos interferones va a ir a las células sanas y en las células sanas, por ejemplo, va a haber una fosforilación, va a inhibir la síntesis de la proteína del ADN de célula. De esa manera va a inhibir, diremos, la expresión de genes víricos. En otras palabras, de esa manera la acción antivírica por interferón nos controla gracias a estas citocinas que es interferón tipo 1. ¿Ve? Y entonces ya no hay, ya hay degradación del ADN vírico y entonces esa función cumple el interferón. ¿Ya? Y el interferón que origina, ya hemos dicho, las células natural killer, los linfocitos CD8 citotóxicos y también las células dendríticas plasmoides, ¿ya? Esos son los que nos controlan de los virus. La regulación de respuestas inmunitarias, ¿ya? Ya hemos hablado, hay células innatas, ¿ya? Que nos controla, pero ya hemos dicho, por ejemplo, la regulación tiene que hacer si el M1, hemos dicho un amigo, o diremos de copas,
el otro al día siguiente recupera y entonces el M2 sería el macrófago M2, va a empezar a formar, por ejemplo, la interleucina 1, interleucina 10, perdón, interleucina 10 le va a inhibir a la interleucina 1. Interleucina 1 era también formado por macrófago tipo 1, ¿no ve? El amigo con copas. En cambio, el 10 ya forma, al día siguiente ha recuperado el interleucina 10, de esa manera le va a controlar, ¿ya? Entonces va a ir a la reparación, ¿no ve? Pero en nuestro sistema inmune, chicos, ya para terminar, nuestros virus, nuestras bacterias también se están preparando, porque ahí invaden, no hace nada. Por ejemplo, hay resistencia a los fagocitos. Los neumococos no se dejan fagocitar, ¿ya? Porque inhiben, diremos, tienen un poderoso en su capa, estos neumococos, los polisacáridos inhiben a los fagocitos. Entonces no se dejan fagocitar. También hay resistencia, hemos dicho hace rato, ¿no ve? El fagolisosoma se va a unir, va a haber un estallido respiratorio, porque ya no va a haber oxígeno, de esa manera va a matar. Pero los estafilococos ya no se dejan, ya tienen diremos, una catalasa, no dejan que se una el fagolisosoma. Por lo tanto, no funciona, diremos, los especies de activos de oxígeno o oxígeno nítrico, algunos lisosomas no funcionan. Hay algunas bacterias como la Neisseria, como los estreptococos, mira, en la vía alternativa, en la activación de es 30 proteínas que está circulando, no le hace nada, ¿ya? Porque mira, tampoco, mira, inhibe hasta al complemento 3, hasta convertasa 3, convertasa 5, porque hay una expresión de ácido ciático. Tanto el Neisseria como el estreptococos, ¿no ve? Y esta proteína M bloquea la unión de C3 del microorganismo con C3b a los receptores. En otras palabras, el estreptococo no deja que se una con el sistema diremos, del complemento, ¿no ve? El C3b, no se deja. También resistencia a los péptidos antimicrobianos. Hemos dicho, ¿no ve? Hay defensinas, hay catecolitinas, en todo lado, en la piel, en tubos digestivos, respiratorios, formaban nuestros antibióticos naturales. Pero hay sustancias, por ejemplo, pseudomonas, no deje que se forme, por lo tanto, nos vence, chicos, nos vence. ¿Ya? Para terminar, chicos, la respuesta inmunitaria innata genera señales a la inmunidad adaptativa. En otras palabras, ya todo su proceso ha terminado la inmunidad innata y entonces pasa a la inmunidad adaptativa. Como vemos aquí, por ejemplo, hay reconocimiento del antígeno y después le va a dar un señal a los linfocitos B, a los linfocitos T, que haya proliferación, diferenciación de los linfocitos. Que la próxima clase vamos a hablar, chicos. Pero tenemos 2 minutos. Tenemos, chicos, si hay alguna pregunta.